Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos nuevamente reunidos para entrar en esta serie de síntesis de Romanos. Como ustedes verán, hoy día estoy en mi casa. Por algunas razones técnicas no pude hacerlo desde mi oficina y posiblemente la próxima semana, como común, entramos en cuarentena, así que vamos a tener que organizarnos para cómo hacer las enseñanzas desde acá posiblemente. Pero siéntanse muy bienvenidos los grupos de oración de nuestra iglesia, allá en Peñalolén, también los que están en Macul, en la Florida, en Ñuñoa. Damos gracias por ustedes. Siéntanse muy bienvenidos y también a todos los amigos que nos escuchan y nos ven cada día miércoles. Cosas importantísimas. Primero, la iglesia en Roma estaba compuesta mayormente por judíos convertidos a Cristo, es importantísimo, y también gentiles, por lo cual la carta de Romanos tiene un tinte judío. En un 80% la carta está dirigida a los judíos, pero por supuesto con gran enseñanza para nosotros los cristianos gentiles. Y también el segundo punto importante que no dejo de recordar cada semana: Pablo en esta carta está confrontando al judío, porque ellos tenían eh, gran problema con lograr aceptar de que la salvación en Jesús no solamente era una bendición para los judíos, sino que también ahora era una bendición para el mundo gentil, para el mundo entero. Costaba al judío creyente aceptar esa verdad. Y también ellos aún manejaban la falsa creencia de que la salvación estaba relacionada íntimamente con guardar la ley de Moisés, estaba relacionada con su descendencia del patriarca Abraham y también con la señal de la circuncisión que ellos tenían como señal de pacto. Entonces, esas cosas son los temas que Pablo está abordando. Por eso cuando vemos del capítulo 2, 3 y 4, son capítulos, hermanos, directo al corazón judío, para tratar un tema fundamental que tiene que ver con la salvación del hombre. Y hermanos, cuando hablamos de la salvación del hombre, hablamos del tema fundamental. Porque si hay una razón por la cual Jesús vino a este mundo, fue para buscar el alma del hombre perdido, ¿ya? Para reconciliar al hombre con Dios. Por lo tanto, el enemigo se levanta para pervertir el evangelio verdadero. Llevamos más de 2000 años viendo cómo el enemigo de una u otra forma ha intervenido, ha pervertido, ha corrompido el mensaje verdadero de la salvación. Por eso nosotros vemos en el libro de Gálatas que Pablo también en Gálatas tiene que confrontar un evangelio corrupto. Dice, hay un evangelio diferente, dice Pablo a los de Galacia. Hay un evangelio que está corrompido. ¿Por qué? Porque se está enseñando que la salvación es por fe en Jesucristo más las obras de la ley, y eso corrompe el mensaje verdadero. Hermanos, si hay un ataque frontal hoy en día, es contra el mensaje bendito de la salvación. Hoy en día el mensaje se está haciendo selectivo, se está haciendo limitado o exclusivo para algunos. Y ahí está el corazón del judío que está pensando, bueno, somos judíos, el evangelio es para nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Abraham, porque pertenecemos al pueblo escogido de Dios, porque somos del padre Abraham. Y cuando uno piensa en eso, y yo les llevo a Lucas, por favor abran su Biblia en Lucas capítulo 3, versículo 8. En cierto momento, cuando Juan el Bautista estaba haciendo gala de su ministerio en sus primeros momentos, él confrontó a la religión judía. Y cuando estos hombres se levantaban orgullosos diciendo, pero si somos de nuestro padre Abraham, como Juan el Bautista no tenía mucho filtro, ni tenía muchos pelos en la lengua, les dijo lo siguiente en Lucas 3, versículo 8, dice, hablando de los judíos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, en otras palabras, arrepiéntanse, cambien su forma de vida.
y no empiecen a pensar en este clasismo religioso y diciendo, pero nosotros somos salvos porque somos hijos de Abraham, somos del linaje del patriarca. No, porque dice, Dios puede levantar de esas piedras llenas de polvo y de barro, de esas piedras puede levantar cientos de hijos de Abraham. Judíos y gentiles, para Dios son iguales, porque Dios no hace acepción de personas. Todos necesitan arrepentirse y necesitan un Salvador, necesitan el Evangelio. Por eso cuando uno va a la definición de Evangelio, miren por favor en 1 Corintios 15, vayan ya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, ahí está la definición del Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio realmente? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? 1 Corintios 15, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ojo, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, ojo, conforme a las Escrituras. Así que Pablo está diciendo algo, mira, esto es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, cuando uno piensa en esa frase, Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo, Cristo murió por mis pecados, Cristo murió por los pecados de un grupo escogido, de un grupo selecto, de un grupo exclusivo. Cristo murió por los pecados de los judíos, descendientes de Abraham. Cuidado. Por eso dice, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, esto Pablo lo saca de las Escrituras. ¿Conforme a qué Escritura? ¿Dónde usted leyó, señor Pablo, que el Señor murió por nuestros pecados? Conforme a las Escrituras. Y ahí tengo que irme directo a Isaías, capítulo 53. Porque de ahí tomó este texto el apóstol Pablo, Isaías 53. Mira, para que podamos entender la universalidad del pecado y también la universalidad del mensaje de Dios de la salvación para todos. Miren por favor del versículo 1, dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está hablando de Cristo, ¿cierto? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Mira, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, quiero preguntar algo. Dice aquí que él llevó nuestras enfermedades. Las enfermedades de algunos. Sufrió nuestros dolores, los dolores de unos cuantos. Fue herido por nuestras rebeliones, las rebeliones de unos pocos. Fue molido por nuestros pecados, por los pecados de un grupo selecto. Y le está diciendo a los judíos. Fue azotado y herido y abatido por algunos. Su llaga curó a unos cuantos. Y aquí está la respuesta en el versículo 6. Todos nosotros, hablando de la humanidad entera, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos se descarriaron? ¿Algunos? Todos nos descarriamos como ovejas. ¿Cuántos se apartaron del camino en pos de su propio camino? ¿Algunos? No. Todos nos apartamos por nuestro propio camino. Mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y ahí está la consistencia, hermanos.
Cuando Pablo habla de nosotros, habla de la humanidad, de la universalidad de la necesidad del hombre, de la universalidad del pecado y de esa salvación bendita ofrecida a todos. Por eso cuando dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿Los judíos? ¿Quiénes son nosotros? ¿Los gentiles? ¿Quiénes son nosotros? ¿La iglesia? ¿Un grupo selecto? Nosotros somos la humanidad. Por eso Juan lo aclara un poquito más para cuando alguien se va en este pensamiento. Mira en Primera de Juan, atrás por favor, en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Lo tiene ahí? Vayan por favor, Primera de Juan, capítulo 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo, es la propiciación. En otras palabras, Él es el sacrificio justo. Esa es propiciación, sacrificio justo por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, hermanos. Por eso vamos ahora al libro de Romanos. Tan importante que Pablo aclare estas cosas a los judíos convertidos, porque el mensaje de la salvación, aún en ese tiempo, en los primeros 100 años del cristianismo, ya estaba tratando de ser corrompido por el enemigo. Capítulo 2, 3 y 4 del libro de Romanos, estamos ahí en el capítulo 3, va directo al judío. En otras palabras, señor judío, nadie tiene excusa delante de Dios. Usted y yo y todos nosotros estamos bajo el justo juicio de Dios, judíos y gentiles. 2. La ley no salva. La ley no salva. Los justos ante Dios no son los que oyen la ley, sino son los que practican y obedecen la ley. Y los mismos gentiles que no tienen la ley escrita en piedra, hacen incluso mejores cosas que nosotros los judíos, porque tienen ley en el corazón, porque tienen sus conciencias de lo que es bueno y lo que es malo. Por otro lado, la circuncisión no tiene ningún valor, señor judío, si usted no obedece la ley. Pues no es judío aquel que es circuncidado exteriormente en la piel, sino que es judío quien es circuncidado en el corazón. Eso lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Así que ser del pueblo de Dios no depende de su etnia, no depende de la ley, no depende de la circuncisión, sino depende de un cambio interior espiritual, y eso se logra con un encuentro personal con Jesús, creyendo en arrepentimiento. Entonces, teniendo esa línea temática, teniendo esa línea del tema que se está tratando, que está tratando Pablo, yo quiero pedirte que no pierdas el foco, ¿ya? Estamos enfocados. Pablo está confrontando al judío. ¿Y cuál es su confrontación? Arrogancia religiosa y clasismo espiritual. Eso es. Y aquí en el capítulo 3, versículo 9, Pablo hace una pregunta clave que es para entender los versículos que vienen. No los puedo tomar aislados, tengo que entenderlo con la línea temática. ¿Y por qué esta pregunta es clave? Dice, ¿qué pues? O sea, ¿cómo concluimos todo este tema que hemos hablado de la ley, de la circuncisión, del pecado, del gentil, del judío? ¿Cómo concluimos? ¿Cómo podemos nosotros sacar algo limpio, hermano judío? Se está preguntando. Y aquí viene otra pregunta. ¿Somos nosotros mejores que ellos? No sé si te das cuenta. Lo que viene a continuación tiene que ver con esta necesidad de Pablo de que el judío comprenda. Somos pecadores, todos somos pecadores. Todos estamos bajo la ley del juicio de Dios. No podemos hacer acepción de personas porque ni Dios las hace. ¿Somos mejores nosotros que ellos?
O sea, en otras palabras, es una pregunta comparativa. En cuanto al juicio de Dios, ¿somos mejores nosotros los judíos que los gentiles? En cuanto al cumplimiento de la ley, ¿somos mejores nosotros los judíos que los gentiles? En cuanto a la condición del pecado, ¿somos nosotros mejores que los gentiles? Eso está diciendo. Pablo contesta, en ninguna manera, ni te lo pienses, en ninguna manera. ¿Por qué? Y aquí dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y esto es importantísimo, hermanos. Todos están bajo pecado. Los versículos a continuación nos van a definir por qué todos estamos bajo pecado, la universalidad del pecado más que nada. Todos estamos bajo pecado. Bíblicamente, ¿qué significa? Según Romanos 3:23, el pecado nos destituye de la gloria de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y Efesios 2:1 dice que estamos muertos en delitos y pecados. En otras palabras, a lo que tú sabes, o quizás sabías, o quizás no, el pecado trajo muerte a la humanidad. Muerte. Y eso es importante entenderlo. ¿Sabes por qué? Porque esta sentencia de muerte cayó sobre la humanidad en el huerto del Edén. Y ahí parte la historia. Génesis 2:17, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En Génesis 2:17 no especificó Dios morirás de qué forma. No especificó Dios. No especificó en ese momento si era espiritual, si iba a ser el alma, si iba a ser el cuerpo, porque el hombre, según Corintios, es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Por eso cuando Dios creó al hombre, primero creó su cuerpo y después su carne y sopló aliento de vida, ¿cierto? En esa combinación, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿desobedecieron? Sí. ¿Murieron espiritualmente? Sí. ¿Pero cómo? Y todos dicen, la respuesta es obvia. Murió su alma, ¿no? El alma siguió viva, siguió condenada. El Señor Jesucristo vino a rescatar el alma que va al infierno. En el alma reposan los sentimientos, la voluntad, el intelecto. El hombre siguió pensando, siguió razonando, siguió tomando decisiones. El alma no murió del hombre. El alma siguió intacta, solamente que ahora el alma está perdida. Solamente que ahora el alma va camino al infierno. Y cuando le preguntaron a Cristo, ¿a qué vino usted? Vine a rescatar el alma. No vine a perder las almas. Cuando Juan y Jacobo dijeron descienda de fuego sobre los samaritanos y mueran todos, y él dijo, ustedes no entienden el evangelio, porque yo no vine a perder las almas, vine a ganarlas, a rescatarlas. ¿Qué murió? ¿Murió el cuerpo? No, tampoco murió el cuerpo. Ellos siguieron viviendo físicamente, comían, se vistieron su desnudez, se escondieron, hablaron con Dios, por supuesto. ¿Cómo murieron? Espiritualmente, eso sí. ¿Y qué significa la muerte espiritual? Un quiebre en relación con Dios. Aquel día el pecado produjo una separación, una ruptura, un quiebre en la relación íntima que tenían con Dios. Por eso la muerte espiritual significa separación con Dios, de mi intimidad con Dios. Ya no puedo andar con Dios más. El pecado me dividió, me quebró medio a medio mi relación con Dios. Por eso cuando Pablo nos dice a nosotros, somos embajadores para reconciliarnos con Dios, reconciliar una relación que se quebró, que está destruida. Ahora espiritualmente el hombre está muerto, separado de Dios, quebrado con Dios, pero físicamente vivo, emocionalmente aún vivo. ¿Y a qué quiero llegar? ¿A qué llego puntualmente? Que el pecado produjo muerte espiritual, separación del hombre de Dios, lo quebró la relación, pero ese hombre sigue viviendo físicamente, sigue aún teniendo las facultades con las cuales fue creado, sigue pudiendo pensar, sigue pudiendo emocionarse, sigue pudiendo decidir, sigue pudiendo comprender. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual, hermanos, no es aniquilación.
no es cesar de existir, no es inhabilidad total. Cuando el hombre murió espiritualmente no dejó de existir. Cuando el hombre murió espiritualmente no fue aniquilado su ser, no fue inhabilitado totalmente. Su inhabilidad fue en su relación con Dios. Por eso, la salvación exige al hombre creer, arrepentirse y recibir. El hombre tiene una responsabilidad frente a Dios. Por otro lado, la salvación es soberana de Dios. Por supuesto que sí. Dios es el único que puede salvar. ¿Alguien más puede salvar? Nadie más. Pero el hombre fue habilitado para poder creer, arrepentirse, aceptar. Por eso Dios pide que creamos. Entonces, frente a esta verdad, el judío está entendiendo, claro, necesito arrepentirme, necesito verme igual en condición que el gentil, y porque el judío luchaba con el hecho de pensar que espiritualmente era mejor, o luchaba con el hecho de mirar a otros más pecadores que él mismo. Por eso en Lucas hay algo interesante. Mira, en Lucas, vayan por favor a Lucas capítulo 13. Hay un momento bien interesante. Lucas capítulo 13, por favor. Me gustaría que fueran allá a sus Biblias. Lucas 13. Miren cómo el Señor los enfrenta aquí a este grupo de judíos que hablaban con él. Dice, en este mismo tiempo, Lucas 13:1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Le contaban respecto a esta maldad de estos galileos tan malos, tan perversos, que les había ocurrido esto. Respondiendo a Jesús, les dijo la pregunta: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Usted está haciendo acepción? ¿Usted está diciendo que estos eran más que otros galileos? Y después os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mira, aquí no hay un pecador más pecador que otro. Aquí Dios no hace una élite de gente mejor que otra. Aquí, si no hay arrepentimiento, todos esos van a perecer igualmente. Se necesita arrepentimiento genuino de todos. Ahora, después dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, el hombre está en la misma condición, todo hombre está en la misma condición. Y si yo no me arrepiento, yo voy a perecer igual. Por eso hay una condición. Y Dios la pide y la exige para la salvación. Todos estamos bajo pecado, todos estamos muertos ante Dios, pero no significa que estamos aniquilados, que no tenemos habilidad. Por eso Pablo está apuntando en el capítulo 3, 2, 3 y 4 al corazón del pueblo judío. Y como él sabe que está captando a la audiencia judía para cerrar esta verdad de la universalidad del pecado, él hace o recurre a un salmo del rey David. ¿Y por qué es interesante entender esto? Porque él recurre al salmo de un hombre que era tremendamente estimado, elogiado, hasta venerado por el pueblo judío. Si hay un rey grande en Israel y reconocido, es el rey David. Y Pablo recurre a un salmo de David para hacerlo cercano a los judíos, porque él podría haber tomado un proverbio romano o haber tomado un salmo, no sé, griego, pero tomó un salmo del rey más importante de Israel. ¿Pero para qué? Para mostrar la consecuencia del pecado y la maldad del ser humano, la universalidad del pecado. Por eso, leamos del 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno,
Eso lo sacó del Salmo de David. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En otras palabras, en cuanto al pecado y en cuanto al tema que estamos hablando, yo anuncio este salmo que nos dice que todos estamos en la misma condición de pecado delante de Dios. No hay justo ni aun uno. O sea, en otras palabras, el ser justo es andar correctamente delante de Dios. Por lo tanto, no hay justo ni ningún hombre que ande rectamente delante de Dios. La raza humana por el pecado no está bien con Dios, bajo los términos de Dios. Por el pecado no nos permite andar bien con Dios. No hay quien haga lo bueno según los métodos y estándares de Dios. Después dice, no hay quien entienda. Entonces uno dice, bueno, el hombre natural, el común y corriente, ¿no puede comprender las cosas de Dios? Claro que no puede. ¿Necesita algo? Sí, necesita la asistencia de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. La única forma que el hombre pueda llegar al entendimiento de Dios es Dios involucrándose en la vida del hombre para hacerle comprender una verdad. Y por eso el Espíritu Santo interviene. ¿Y cuál es la labor del Espíritu Santo? Juan 16:8 dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. O sea, en la salvación interviene el Espíritu Santo para llevarme a mí, pecador, a una convicción y de esa forma yo ver mi necesidad y necesitar y buscar arrepentimiento, creer y aceptar a Jesús. Entonces, no hay quien entienda verdaderamente. Necesita la asistencia del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo me da convicción, entonces yo logro entender, claro, esa es mi condición. Entonces yo pongo mi fe en un Salvador. Yo me arrepiento de mi maldad que me condena y yo abro mi corazón y acepto al Señor como mi Señor y Salvador. Hermanos, Dios se revela al hombre. Dios no se está escondiendo del hombre, al contrario, Dios se está manifestando de una u otra forma, nos está mostrando. Hoy en día muchos creyentes están hablando de que Dios se está revelando de una manera increíble en el Medio Oriente, en personas que no están pudiendo recibir el mensaje de un predicador evangélico, están recibiendo revelaciones a través de medios que nos sorprende para que ellos puedan llegar al conocimiento de Dios y de la verdad. Entonces yo veo un Dios que se está revelando, que se está mostrando, que anhela que el hombre le pueda conocer. ¿Ya? Y mira por favor Hechos capítulo 17. Perdónenme si me he pasado por unos minutos más, pero necesito terminar este episodio, el número 6. Hechos 17, mira, del 26, dice, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha fijado orden de los tiempos y límite en su habitación. Hechos 17, 27. ¿Para qué? ¿Para qué ha hecho esto? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, no está lejos, el Señor está cerca. Y Él está poniéndome límites en mis habitaciones para que yo pueda buscarle, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras, esculturas de arte, de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora, subráyelo, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios se ha hecho claro, se ha hecho visible y está buscándonos, está llamándonos, está propiciando la forma en que el hombre le pueda conocer. Usted no piensa, hermanos, que lo que está sucediendo ahora con esta pandemia mundial no es una ocasión en que Dios está llegando a miles de corazones como nunca antes lo había hecho. ¿Usted piensa que Dios se le escapó esto de este virus de que viene de China y Él perdió el control? No, hermanos. Dios está permitiendo circunstancias como antes nunca la habíamos tenido. Hace poco hablaba con un pastor que me decía,
Hoy hay miles y miles de mensajes que nunca habían estado en la web, están por nosotros mismos. Y miles y millones de personas están queriendo escuchar algo de Dios. El otro día vi el video de 5 gobernantes de Nicaragua, de Guatemala, de Paraguay, de Uruguay, que ellos, siendo hombres quizás paganos, hombres sin una dirección espiritual, están clamando a Dios y buscando juntarse con su pueblo para pedirle a Dios la dirección, la sanidad de sus pueblos. Hermanos, eh, Dios se está mostrando a la humanidad. Y por último, ahí en Romanos dice, no hay quien busque a Dios. Y es interesante esto porque nosotros tenemos una regla, que es, no podemos hacer una gran doctrina de un solo versículo, de una frase. No hay quien busque a Dios, pero es interesante verlo. Porque cuando yo veo el Salmo que escribió David en cuanto a esto mismo, veo claramente que él está resaltando la maldad de los hombres que aborrecen a Dios, porque hermanos, hay hombres que aborrecen a Dios. Y el salmista hace un paralelo de este hombre que aborrece a Dios y lo pone en paralelo a aquellos hombres que con justicia quieren vivir en integridad. Miren, por favor, vayan al libro de Salmos. Al libro de Salmos capítulo 14, sí, el libro de Salmos capítulo 14, para ya cerrar con este tema, dice, miren cómo comienza, aquí dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio dice en su corazón. Posiblemente hay un sabio que pueda decir si hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Resaltando la maldad del hombre. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún así se han corrompido, como ya lo vimos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Entonces ahí estoy viendo, claro, Dios miró de los cielos y vio que no había ningún hombre bueno, no había quien buscara a Dios, pero por otro lado está diciendo que hay un pueblo que sí invoca a Dios. Y estos hombres malvados están comiéndose a ese pueblo como quien se come el pan. Ellos temblaron, estos hombres malvados, malignos, temblaron porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Está haciendo un paralelo. Y por eso Pablo toma esta porción cuando el salmista habla de la universalidad del pecado, de la maldad del pecado, del pecador y de cómo todos estamos en esta condición. Pero cuando uno lee el salmo completo, Pablo, el salmista está haciendo un paralelo también entre el hombre malvado, pero también hay hombres que tienen su esperanza en Jehová, que están buscando como generación de justos. Y después si uno mira el capítulo 15, miren por favor, Jehová, ¿quién habitará? Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquellos cuyos ojos el vil es menospreciado, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio la usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Ahí muestra 5 versículos de la justicia del hombre que quiere caminar en integridad, que no calumnia, que no admite cohecho, que no va en pos del mal, que busca el bien de su prójimo. Entonces cuando uno mira, volvamos a Romanos, el capítulo 3, del versículo 9 al 20, ¿qué está haciendo? Está declarando que todos estamos en la misma condición. Si miramos el contexto completo de la Biblia, encontramos, hermanos, ineludiblemente personas, grupos y ciudades que se volcaron a Dios, que clamaron, que quisieron entender de Dios en su ignorancia. Por eso, no hay duda que hay muchas religiones que buscan, entre comillas, su Dios, que no es el Dios verdadero.
y que van en busca de un Dios que es falso y van por caminos completamente equivocados. Pero no podemos eludir las verdades de la Biblia que nos muestran un grupo de marineros clamando a Jehová en la alta mar. No podemos eludir la verdad de ver toda una ciudad llamada Nínive arrepintiéndose y clamando a Dios. No podemos eludir la verdad de un centurión romano del cual Jesús dijo, este hombre tiene más fe que los mismos israelitas. No podemos eludir la verdad de una Lidia, vendedora de púrpura de Tiatira, que estaba orando cuando Pablo la llevó a los pies de Cristo. No podemos eludir la verdad de un etíope que venía de Etiopía y había estado en Jerusalén adorando a Dios y leyendo al profeta Isaías. No podemos ignorar la verdad de estos griegos que tenían una estatua esperando que apareciera ese Dios no conocido. No podemos ignorar la verdad de la samaritana, que siendo de un pueblo samaritano, creyó en Jesús y también le anunció esto y el pueblo creyó. No podemos ignorar la verdad de un Cornelio, centurión romano, dice piadoso y temeroso de Dios, que invitó a sus amigos a casa y se convirtieron al Señor. Sin duda, hermanos, Romanos 3, del 9 al 20, nos habla de la universalidad del pecado, pero a la vez la Biblia nos muestra tantos ejemplos de personas que anhelaban conocer y entender más de Dios. Así que damos gracias a Dios porque hasta este texto, hasta el versículo 20 del capítulo 3, Pablo cierra este gran tema. Todos somos pecadores, judíos y gentiles. Y la única forma de justificarte ante Dios es mediante la fe. Próxima semana, del versículo 21 en adelante, la justicia que es por la fe. Gracias, hermanos. Perdón si ocupé mucho más tiempo, pero necesitábamos terminar esta parte. Que Dios bendiga sus vidas, que tengan un lindo tiempo de oración. Un abrazo desde acá, de su pastor, de mi familia, y que Dios les bendiga grandemente.